Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el epicentro de los chismes más jugosos y los análisis más profundos del universo de las series turcas. Hoy prepárense para abrocharse los cinturones porque vamos a sumergirnos en un tsunami de emociones, un terremoto de revelaciones y un auténtico campo de batalla donde los corazones se rompen y las pasiones se desbordan. Hoy, amigos míos, vamos a diseccionar esos momentos que nos hacen gritar frente a la pantalla, esos giros de guión que nos dejan con el alma en vilo y esas intrigas que nos hacen cuestionar la mismísima naturaleza del amor y la lealtad en la alta sociedad turca. Prepárense porque hoy no vamos a dejar títere con cabeza. Vamos a explorar el drama, la pasión desenfrenada y las brasas ardientes del desengaño amoroso. Si eres un recién llegado a esta nuestra comunidad de locos por las series turcas, te doy la más cordial bienvenida. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de los chismorreos más jugosos, las teorías más descabelladas y las novedades más candentes de nuestras series favoritas. Únete a esta familia de corazones turcos y prepárate para maratones de drama, noches de insomnio y charlas interminables sobre nuestros personajes favoritos. Y ahora sí, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en el torbellino de drama que nos tiene al borde del colapso nervioso. Prepárense porque hoy vamos a ser testigos de cómo Ande se convierte en una fiera enfurecida y Melissa desata una tormenta de proporciones bíblicas en la mismísima casa de la madre de Kerem. El idilio, la felicidad y los finales felices parecen ser solo un recuerdo lejano. ¿Están listos para el caos? Pues allá vamos. Vamos a iniciar este viaje por el drama turco con una serie que, sin duda, marcó un antes y un después en nuestras vidas, Senkalkam, traducida como Llamas a mi puerta. Esta serie, que en principio nos vendieron como una comedia romántica para pasar el rato, se convirtió en una montaña rusa de emociones que nos dejó el corazón helado en más de una ocasión. ¿Recuerdan la magia que emanaba de la pantalla con la química desbordante entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Esa conexión que para muchos traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en un romance de la vida real que nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en los cuentos de hadas. Pero como bien sabemos los adictos a las series turcas, en este universo de emociones, los cuentos de hadas no suelen durar mucho. Las tramas se tuercen, los personajes se enfrentan a pruebas que ponen a temblar su amor y los finales felices se convierten en una quimera. Hande, nuestra intrépida protagonista, que le dio vida a la adorable Eda, es una joven soñadora, una florista con un talento innato para embellecer el mundo y una personalidad arrolladora que no le teme a nada. Y Serkan Bolat, el personaje interpretado por Kerem, es un arquitecto exitoso, un hombre obsesionado con el trabajo, con una fachada de frialdad y una coraza que le impide mostrar sus verdaderos sentimientos. La premisa inicial de la serie era un amor que nace de un contrato, un acuerdo que se transforma en algo mucho más profundo, algo que ninguno de los dos esperaba. Pero como era de esperarse, el camino no fue fácil. Los obstáculos se acumularon como montañas, los malentendidos surgieron como setas y los celos se convirtieron en la sombra que oscurecía la felicidad de nuestros protagonistas. ¿Por qué estamos hablando de Senkalkam en este contexto tan explosivo? Bueno, pues porque esta serie, que en apariencia era una comedia romántica más, nos regaló momentos de una tensión dramática que nos dejó sin aliento. Los triángulos amorosos, las intervenciones de personajes terceros que intentaban, con todas sus fuerzas, separar a la pareja protagonista, y los secretos que salían a la luz para sacudir los cimientos de su relación, fueron elementos que nos mantuvieron pegados a la pantalla, sufriendo, riendo, llorando y gritando con Eda y Serkan. Además, la conexión que se dio entre Hande y Kerem en la vida real hizo que cada escena de amor, cada mirada y cada gesto se sintiera aún más auténtico. Lo que veíamos en la pantalla era, en parte, un reflejo de lo que estaba sucediendo en sus vidas fuera del set de grabación, lo que añadió una capa extra de drama y expectación a la serie. Por si fuera poco, Senkalkam fue un laboratorio de pruebas, un lugar donde experimentamos con diferentes tipos de drama que sirvieron como base para otras series que vinieron después. Los celos enfermizos, las rupturas dolorosas, las reconciliaciones apasionadas y los secretos que amenazaban con destruir todo lo construido, fueron elementos que sentaron las bases del drama que vamos a ver en otras series que analizaremos hoy. Ahora demos un salto a una serie que sin duda alguna ha encendido las redes sociales, provocado debates acalorados y desatado una verdadera pasión entre los amantes de las series turcas, Yalan. En español, El semental de la mansión, o como a muchos les gusta llamarla, El corazón de la mansión. Esta serie es un auténtico volcán de emociones, un torbellino de intrigas y un campo de batalla donde los romances prohibidos se convierten en el pan de cada día.
La historia de Seyran y Ferit, interpretados magistralmente por Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir, nos ha mantenido enganchados desde el primer capítulo. Yalan es la historia de un matrimonio arreglado que poco a poco se va transformando en algo mucho más profundo, en algo que ninguno de los dos esperaba. Ferit, un hombre joven, rico, mimado y acostumbrado a salirse con la suya, es obligado a casarse con Seyran, una mujer humilde, sencilla, decidida a no dejarse pisotear por nadie y con una fuerza interior que sorprende a todos. La trama está llena de giros inesperados, personajes con oscuras intenciones, situaciones al límite y momentos de gran tensión que nos hacen cuestionar las verdaderas intenciones de todos los personajes. Y es aquí donde empezamos a ver la conexión con nuestro explosivo título. En Yalan hemos sido testigos de situaciones verdaderamente explosivas, de momentos que nos han dejado con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Los triángulos amorosos son una constante, los celos descontrolados son la salsa de la serie, y las mentiras y traiciones son el pan de cada día en la majestuosa mansión Koran. El personaje de Pelin, interpretado de manera magistral por Buse Karaman, es clave en muchos de estos conflictos. Pelin es la representación del personaje antagonista por excelencia, una mujer ambiciosa que no duda en recurrir a las artimañas más bajas para conseguir lo que quiere, una manipuladora experta que siempre tiene un as bajo la manga y que no dudará en usarlo para sembrar la discordia entre Seyran y Ferit. Su constante intromisión en la relación de la pareja protagonista, sus manipulaciones y sus intentos de sembrar la discordia han sido el combustible perfecto para encender las llamas del drama. Y por si fuera poco, Pelin también ha tenido sus momentos de aparecer en la casa de la madre de Ferit, como si ella también tuviera derecho a estar ahí. Por eso, en muchos momentos, la trama de Yalan se parece mucho a la idea central de nuestro título, donde vemos a personajes femeninos desatando su furia y su desespero en la casa de la madre de un hombre, como si se tratase de un campo de batalla donde todo vale en nombre del amor y el despecho. En resumen, Yalan es una serie que nos muestra que el amor, en muchas ocasiones, se convierte en una guerra donde la estrategia, la manipulación y la traición son las armas preferidas. Además, la serie es un ejemplo perfecto de cómo los personajes femeninos pueden ser fuertes, decididos y valientes, y no tienen miedo de luchar por lo que quieren, incluso cuando la situación se pone cuesta arriba. La serie nos muestra una realidad en la que las mujeres no se quedan calladas y pelean por su felicidad, por su lugar en el mundo y por el amor que se merecen. Pero esperen, que aún hay más en este festín de drama turco. Vamos a hablar de otra serie que, aunque no tiene el mismo nivel de explosividad que las anteriores, sí nos muestra cómo las decisiones de los personajes pueden llevar a situaciones muy delicadas y a cambios drásticos en sus vidas. Aşk Intikam. Esta serie, que en español se traduce como Amor, Lógica y Venganza, es una joya oculta que en apariencia nos muestra una comedia romántica más, pero que en el fondo esconde una historia de segundas oportunidades, perdones, venganzas, resentimientos del pasado y el poder de curación del amor. Burcu Özberk y Ilan Sen son los encargados de dar vida a Esra y Ozan, una pareja que se casa siendo muy jóvenes y que por falta de madurez decide separarse. Años después, la vida los vuelve a unir, pero en circunstancias muy distintas. Esra, una mujer fuerte, trabajadora y decidida, se convierte en empleada de Ozan, quien ahora es un empresario exitoso, con una fachada de hombre frío y calculador. Y es aquí donde empieza el juego de seducción, los reproches del pasado, los intentos de venganza, las confesiones inesperadas y las segundas oportunidades. En esta serie, aunque no tenemos grandes escenas de confrontación en la casa de una madre, sí vemos a una mujer que lucha con uñas y dientes por su felicidad, por su lugar en el mundo y por el amor que en su momento creyó haber perdido para siempre. Esra es un personaje que nos enseña que las mujeres podemos ser fuertes, independientes, capaces de alcanzar nuestros sueños, incluso después de haber sufrido una gran decepción amorosa. Su historia, aunque con un tono más ligero y cómico, encaja perfectamente con el espíritu de nuestro vídeo, que busca explorar esos momentos en los que las mujeres toman las riendas de su destino y no se dejan llevar por las circunstancias. Y aunque Esra no llega a incendiar la casa de una suegra como lo haría un personaje de Yalan, sí tiene la determinación suficiente para enfrentar a Ozan y a todas aquellas personas que se atreven a interponerse en su camino. De hecho, esta serie nos demuestra que la venganza no siempre es el mejor camino a seguir, y que a veces, el amor puede ser capaz de vencer al resentimiento y al orgullo. Y ahora, antes de poner punto final a este recorrido por el universo del drama turco, quiero mencionar rápidamente una serie que, aunque no se ajusta tan directamente a nuestro título, sí nos muestra la importancia de las relaciones familiares y cómo éstas pueden influir en nuestras vidas y nuestras decisiones.
Hablo de Kuzgun, protagonizada por los talentosos Bahar Arduk y Burcu Biricik. Kuzgun, que en español significa cuervo, es una serie que nos cuenta una historia de venganza, donde un hombre busca justicia por la muerte de su padre. La trama está llena de intrigas, secretos del pasado, traiciones, mentiras y una historia de amor prohibido que nos roba el corazón. Aquí el personaje de la madre no es un factor de drama directamente, pero vemos cómo las relaciones familiares tienen un rol vital en las decisiones de los personajes. Los lazos de sangre, los secretos familiares y los conflictos del pasado son el motor que impulsa la historia. En conclusión, mi gente turca adicta, hemos visto cómo las series turcas, a pesar de sus diferencias en cuanto a trama, personajes y géneros, tienen un elemento en común, el drama. Las historias de amor, desamor, venganza, traición, segundas oportunidades y secretos son el ingrediente principal de estas producciones que nos mantienen enganchados a la pantalla. Hemos visto cómo las mujeres, a pesar de las circunstancias, luchan por sus sueños, por su felicidad y por el amor que se merecen. Y hemos visto cómo el drama a veces puede surgir en los lugares más inesperados, como en la casa de la madre de un hombre. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de intrigas, chismes y momentos explosivos. Recuerden que este es su espacio para comentar, para compartir sus opiniones, para dejarnos saber cuáles son sus series turcas favoritas y cuáles son los momentos que más los han impactado. No se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con todos sus amigos turcoadictos y por supuesto, de suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente.